Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El titular de la Reserva Federal aseguró que se puede proceder con cuidado con los aumentos en los tipos. Para hablar sobre este tema y otros vinculados, estoy junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola Javier, como siempre muy contento de estar contigo. Muchísimas gracias, Adrián, por haber aceptado la invitación. Y bueno, tenemos al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien dijo recientemente en un discurso que el Banco Central acabaría con la inflación rápida hasta que el trabajo se termine. Aunque la inflación ha ido bajando, dijo que los funcionarios quieren ver más progresos para convencerse de que realmente están controlando el aumento de los precios. Estamos preparados para seguir subiendo los tipos de interés si es necesario y tenemos la intención de mantener la política monetaria en un nivel restrictivo hasta que estemos seguros de que la inflación se está moviendo de forma sostenible hacia nuestro objetivo. Pero luego tenemos que, según un informe de Nomura que dice que el arma más poderosa de la Reserva Federal de Estados Unidos contra la inflación está oxidada. Esta es la conclusión del último informe de Nomura, en el que defiende que, a diferencia de lo que opina Wall Street, vendrá probablemente un nuevo acelerón con los tipos para terminar de doblegar a la inflación hasta llevarla de nuevo al objetivo del 2%, una opinión que contrasta con la de la mayoría de los estrategas de las principales casas de análisis y los diferentes expertos que han seguido a la economía norteamericana. Estos creen que el ciclo de subidas o ha finalizado o está a muy poco de hacerlo. Sin embargo, el consenso coincide en que, a pesar de no ver nuevas subidas, el destino de la Fed pasa por un largo periodo con los tipos al 5,25%, una postura restrictiva que acabará enfriando la economía y en última instancia controlando las subidas de los precios. ¿Cómo ves todo esto, Adrián? Bueno, vamos a ver. Claro, nuestra forma de contemplar todo lo que está pasando en las políticas monetarias de la Reserva Federal occidental en su conjunto es significativamente distinta de lo que normalmente aparece en los medios de comunicación. Para empezar, claro, en los informes que habéis comentado has utilizado dos veces la palabra restrictivo, ¿no? Uh-huh. E incluso nosotros decimos que es dudoso que las políticas que están aplicando sean realmente restrictivas, ¿no? Sí es cierto que se han ido subiendo significativamente los tipos de interés, pero se han ido subiendo por debajo de la inflación. Ahora están más o menos al nivel de la inflación, pero claro, tipos de interés de la Reserva Federal del 5% con una inflación del 5% son tipos reales cero. Con lo cual, estamos en una situación en la que, a pesar de todo lo que dicen los medios de comunicación, es dudoso que esas políticas hayan sido realmente agresivas, o por lo menos tan agresivas como se dice. Porque luego tenemos el segundo instrumento de las políticas monetarias, que es la gestión del balance, es decir, no solo si los tipos de interés son más o menos altos, sino cuánto dinero inyecta la Reserva Federal o los bancos centrales en la economía, y eso apenas ha variado. Es decir, después de que en los últimos años se había disparado el balance, pues ese balance apenas se ha encogido. Incluso en el caso de Europa, se ha pasado un año hasta que han empezado a reducirlo, con lo cual nos encontramos con un panorama objetivo real en el que estas políticas no han sido realmente agresivas para luchar contra la inflación. Si tenemos en cuenta, y siempre ponemos esos dos referentes comparativos, podemos contemplar qué es lo que se hizo, por un lado, en el propio caso de Occidente, en los años 80, cuando se disparó la inflación, se subieron los tipos para hacer frente a la inflación hasta el 21%. Y cuando la inflación se redujo, se bajaron los tipos. ¿Qué es lo que hizo Rusia con el estallido de inflación de marzo del año pasado? Pues subió los tipos también aproximadamente hasta el 20% hasta reducirlos. ¿Qué pasaba en esos dos contextos? Pues que no había el nivel de hiperendeudamiento que hay ahora en Occidente. Con los niveles de sobreendeudamiento que tenemos, pequeñas subidas de los tipos de interés pueden generar graves problemas en todas esas empresas que están sobreendeudadas, en muchas familias que están sobreendeudadas o en los gobiernos que están sobreendeudados. Por eso, sí es lógico que los bancos centrales tengan una relativa prudencia a la hora de subir los tipos de interés y que, digamos que están casi imposibilitados de aplicar realmente políticas seriamente antiinflacionarias sin hacer estallar la economía. Entonces, por eso estamos en un contexto en el que apenas se han adoptado políticas restrictivas,
y que se está en la práctica esperando a que de una forma u otra la inflación, por decirlo de alguna forma, baje por sí misma. Esto no está sucediendo, esto está provocando una serie de desconciertos en los analistas, como son, por ejemplo, por qué los bancos centrales tardaron tanto en reaccionar a la inflación, por qué los analistas están constantemente diciendo que todos los bancos centrales se equivocaban, que no se enteraron, que no se dieron cuenta. Ahora la propia Lagarde nos ha vuelto a decir que se han vuelto a equivocar a la hora de interpretar la duración de la inflación. Es decir, bueno, esto es bastante discutible porque estamos hablando de un episodio inflacionario que fue creado precisamente por ellos en particular. Ya venía de antes, evidentemente, toda esta expansión monetaria, pero en particular en el año 2019, a raíz de la puesta en marcha de los programas propuestos por BlackRock que se llamaron Going Direct, actuar directamente aproximadamente, sabiendo que eran programas claramente inflacionarios. Pero bueno, estamos en una dinámica en la que, por un lado, para los inversores que llevan muchos años dependiendo de las inyecciones de la Reserva Federal, cualquier subida de tipos es una subida agresiva, son políticas agresivas, y una realidad en la que esta lucha contra la inflación es en la práctica muy moderada. Porque claro, no hay que olvidar que aunque teóricamente critican los comportamientos inflacionarios, los bancos centrales no tienen más remedio que transmitir que están luchando contra la inflación porque ese es su objetivo teórico, pero en la práctica los inversores están beneficiando sustancialmente de una situación en la que la reducción de salarios está generando grandes beneficios a todas las empresas, a la generalidad de las empresas occidentales que están soportando incrementos de costes como consecuencia de la inflación, pero que muchas de ellas repercuten en buena parte estos incrementos de coste en los precios, y con ese valor añadido se lo distribuyen fundamentalmente a través de los beneficios, porque los salarios reales están perdiendo una capacidad adquisitiva de una forma sustancial, según los sectores y los países, entre un 5 o un 10%. Y esto representa una pérdida de poder adquisitivo impresionante para los asalariados occidentales, pero, claro, una inyección extraordinaria de resultados para las empresas. Adrián, nos situamos en Europa concretamente, ¿no? Porque a unas declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo: es importante para nosotros reconocer que, al igual que otros bancos centrales, subestimamos tanto la dinámica de la inflación como su persistencia. Así quiso expresar públicamente Lagarde este lunes durante su participación en el seminario de oradores distinguidos organizado por el Centro Económico y Financiero Europeo que se celebra en Londres. La presidenta, que no hablaba públicamente desde el pasado 25 de agosto, cuando la reunión de Jackson Hole, ha hecho autocrítica, pero sobre todo ha querido explicar las razones de por qué el BCE no fue capaz de anticiparse a un periodo de inflación muy elevada que llegó a tocar su pico el pasado mes de octubre en el 10,6%. Estamos entrando en un mundo de importantes transiciones en los mercados laborales, los mercados energéticos y en la geopolítica, todo lo cual puede conducir a shocks de precios relativos mayores y más frecuentes. ¿Qué nos dices de esta perspectiva de Lagarde? Yo subrayaría la palabra subestimamos, en el sentido que hemos comentado en cuanto a que, bueno, es bastante dudoso que esto fuera así. Es decir, todos los analistas económicos llevan 2 años criticando a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo, cuando en realidad tienen los mejores equipos de análisis económico del mundo, y sin embargo decían, bueno, ¿cómo puede ser que no se dieran cuenta de la inflación? ¿Cómo puede ser que reaccionan tan tarde? Y la realidad es que es muy posible que esto fuese algo en realidad tolerable. Ya digo que por sus finalidades institucionales el Banco Central Europeo no tiene más remedio que decir que su gran obsesión es luchar contra la inflación, aunque esta no sea la realidad. Y los hechos parecen acreditar que esta no ha sido la realidad. En realidad, ellos fueron los que en buena parte crearon esa inflación con decisiones tomadas en 2019, a sabiendas de que eran una forma de actuar que iba a crear inflación, y esto se lo dijo repetidamente BlackRock en sus informes del 2019 y 2020, que esas formas de expansión monetaria que iban a crear inflación, y que, por otro lado, el propio BlackRock hablaba de los aspectos positivos de esa creación de inflación en cuanto a que podía ser una forma de ir reduciendo
la deuda de Occidente con pocos costos sociopolíticos, ¿no? En el sentido de que esto se ha comentado más de una vez, que así como los ciudadanos suelen reaccionar muy rápido frente a caídas en los salarios porque imputan su responsabilidad a los empresarios, o, por ejemplo, una reducción de las pensiones o del gasto social porque imputan su responsabilidad a los gobiernos, la inflación es algo etéreo que no se sabe muy bien, parece que hay inflación, pero que no tiene un responsable claro, hasta que esa inflación, por supuesto, llega a niveles extremos. Pero hemos visto cómo ha habido una relación social muy, muy, muy limitada, con pérdidas de capacidad adquisitiva del 5 o del 10% en el conjunto de los trabajadores occidentales. Con lo cual, hay un contexto en el que es bastante dudoso que realmente se haya subestimado ese impacto y que no haya sido este periodo inflacionario no haya sido algo tolerado. Lo estamos viendo porque también las políticas que se han adoptado cuando ya la inflación ha sido evidente y reconocida por ellos mismos, esas políticas están siendo tremendamente moderadas. Hemos dicho, si los tipos de interés del Banco Central son de un 5% y la inflación es de un 5%, los tipos reales son un 0. Es decir, claro, depende también, esos tipos reales, esos tipos luego se incrementan cuando llegan a los beneficiarios de los préstamos, pero hemos estado durante un año incluso con tipos negativos. Si, como vosotros comentabais, en el momento cumbre de esa inflación, la inflación era el 10% y los tipos de los bancos centrales eran el 4%, los préstamos, vamos a suponer que fuesen a un 7%, esos son tipos negativos. Es decir, el prestamista que recibe un préstamo al 7% tiene que pagar un 7% de interés, pero lo que tiene que devolver por el préstamo va perdiendo valor en función de la inflación. Y por eso se habla de tipos reales como la diferencia entre el tipo nominal al que te cobra el banco y la inflación, que es lo que está haciendo que pierda valor lo que luego voy a tener que devolver. Es decir, en una situación de tipos reales cero o tipos reales negativos, es natural que la inflación no se reduzca. No se reduce porque no se trasladan esos incrementos de tipo a la reducción de préstamos a consumidores, empresas y gobiernos. Y esta es la realidad con la que nos hemos encontrado. Ni los gobiernos han reducido su nivel de endeudamiento, ni las empresas y las familias lo han reducido sustancialmente. Ahora, en la medida en que la inflación se va reduciendo y vamos a ver qué es lo que sucede con ese mantenimiento o incremento de tipos, es posible que ahora entremos en tipos reales positivos, pero bueno, no es la realidad que se ha producido durante este año y medio, y por lo tanto hay que desconfiar de que realmente todo esto que nos dice la Reserva Federal y también el Banco Central Europeo responda a una realidad, de que realmente subestimaran una situación que ellos mismos crearon, de que realmente no fueran perfectamente conscientes de lo que estaba pasando, de que realmente no estén tolerando una inflación que les permite ir reduciendo los niveles de endeudamiento sin deteriorar los márgenes de beneficio de las empresas. Adrián, luego tenemos otras cuestiones, ¿no? Y que tiene que ver con la economía de Europa y que tiene que ver con decisiones políticas que ha tomado la Unión Europea a causa del conflicto en Ucrania, ¿no? Y dice que a pesar de que el informe de Eurostat asegura que los países de la Unión Europea redujeron considerablemente su dependencia energética de Rusia, la supuesta autonomía de los suministros rusos costaron muy caro a los países del bloque, según destacó el experto ruso en materia de energía Sergei Pikin. El informe publicado por la mencionada agencia europea, es decir, Eurostat, señala que el volumen de petróleo ruso importado por los países de la Unión Europea disminuyó del 29,2% en 2021 al 2,3% a finales de junio de este 2023 y de gas del 38,5% al 12,9%. Dijo Pikin, Europa ha sufrido grandes sacudidas de precios. Recordemos que hace un año el costo del gas en la Unión Europea era de 2.000 euros o más. Resulta que el precio de librarse de la dependencia de Rusia es de alrededor de 1 billón, con B, 1 billón de euros. Eso es lo que cuesta esta independencia de fuentes de energías rusas. ¿Qué nos dices de esto, Adrián, de esta decisión de Europa, ¿no? Y además, de aquí en adelante, ¿qué puede pasar también, no? Sí, la verdad es que las políticas económicas de la Unión Europea, que ya son, vamos a decir,
bastante discutibles ya desde el Tratado de Maastricht de la Unión Europea. Lo que era la Comunidad Europea funcionó sustancialmente bien desde un punto de vista económico precisamente hasta el final de la Guerra Fría, pero con el Tratado de Maastricht la verdad es que nada ha funcionado bien y a pesar de ello los europeos no somos capaces de poner sobre la mesa alternativas, ¿no? Bueno, en este caso, las políticas que se han desarrollado durante el último año son, vamos a decir, absolutamente disparatadas. Esto es especialmente sorprendente cuando son medidas en las que enseguida, al mes, a los 2 meses de adoptarse, se ha visto que no cumplían sus objetivos teóricos de hacer daño a la economía rusa, pues que se trasladaban en la práctica en hacer un pequeño daño a la economía rusa, un daño tremendo a la economía europea y generar un gran beneficio a la economía norteamericana. Y esas medidas no se rectificaban, se mantenían y eran complementadas con otras nuevas que tenían los mismos efectos. Y llevamos ya 1 año y medio en esa dinámica enloquecida, ¿no? Efectivamente, en el ámbito energético se hacen menos compras de Rusia, menos compras directas de Rusia, pero se sabe que se está comprando petróleo y gas ruso a través de otros países, con lo cual no se sabe muy bien cuál es realmente esa reducción de la dependencia con respecto a Rusia, pero claro, se está comprando a través de otros países mucho más caro. Y evidentemente todo esto supone una losa sobre la economía europea impresionante. Se ha hablado muchas veces de que el impacto no es el mismo para los distintos países europeos. Se pone como referencia clara la economía alemana como la fundamentalmente afectada porque una parte sustancial de la economía alemana de la industria alemana fundamentalmente es dependiente, es intensiva en energía. Se habla de un 30% de la industria alemana que está dependiendo de esa energía rusa barata que era un componente sustancial de su economía. Y renunciar a esta energía rusa barata pues le supone incrementar sus costes sustancialmente y perder capacidad competitiva incluso fuera de Europa, en el mundo, ¿no? A la hora de competir con una economía norteamericana que es productora de energía y con una China que a partir de ahora se va a beneficiar de la energía rusa barata que nosotros perdemos, ¿no? Bueno, es algo absolutamente disparatado en un contexto en el que parece que estamos dando por supuesto que nuestra economía es una economía de ricos y que puede aguantarlo todo, cuando la realidad es sustancialmente distinta. Europa lleva 15 años en una situación de práctico estancamiento económico, con incrementos de la productividad y del PIB per cápita anuales inferiores al 1%, pues es prácticamente un estancamiento económico, con una economía, una sociedad en que muy relacionado con el fracaso del modelo económico, en una situación de un hundimiento demográfico, que esa economía se mantiene de forma permanente en base a un constante sobreendeudamiento que no tiene capacidad de dinamización propia, y en esa economía estancada de pronto pues tomamos decisiones estratégicas bárbaras como romper con el suministro de energía barata de Rusia. Vamos a ver esto hasta dónde llega, porque además en los últimos meses tenemos presiones constantes de Estados Unidos para romper o reducir las relaciones económicas con China, que es otro de los pilares de la economía, fundamentalmente de la economía alemana y de la economía europea en su conjunto, y ya no sabemos realmente hasta dónde pueden llegar nuestros gobernantes en adoptar medidas suicidas de autodestrucción de nuestra economía. Pero la realidad es que esto es muy difícil de entender sin un análisis político que nos explique por qué nuestra clase política no está realmente trabajando para nuestra economía y para nuestra sociedad. Y no estoy hablando, por supuesto, solamente de los gobiernos, sino también de la falta en muchos países europeos de una oposición que realmente ponga sobre la mesa lo que está pasando. Muchas gracias, Adrián. Muy bien, Javier. Gracias a vosotros. Un saludo.